Repasemos los conceptos que habían quedado de la clase anterior con respecto al tema de la cantidad efectiva de bits, es decir, que no nos alcanza con la cantidad de bits que nos pueda llegar a proveer el conversor analógico a digital, sino de cuántos de esos bits son realmente confiables, es lo que llamamos la cantidad efectiva de bits, en el cual nos aparece una expresión que el effective number of bits depende de la relación señal más ruido más distorsión a ruido más distorsiones, y para separar señal de todo lo que tenemos de fondo, menos 1,76 sobre 602. Y esto nos da entonces la cantidad efectiva de bits, donde la SINAD, la relación señal a ruido más distorsión, dividido ruido más distorsión, se expresa en decibeles, en la representación logarítmica, y nos aparece entonces este factor 1,76, que es el error de cuantización de un conversor analógico a digital ideal. Entonces, de acuerdo con el monto de ruido que nosotros tengamos y de distorsión que nosotros tengamos por los amplificadores que hay de por medio, expresamos la cantidad efectiva de bits que haya, y ya no me interesa tanto lo que me da teóricamente la resolución del conversor, sino los que realmente son confiables. Y eso se va a poner muy de manifiesto cuando veamos los conversores por sigma delta, porque son conversores de mucha cantidad de bits, de los cuales vamos a ver que la parte menos significativa están cambiando permanentemente y que no son confiables. Es decir, que de los 24 bits teóricos que nos puede dar el sigma delta son confiables. Si hacemos bien el diseño del circuito impreso, son confiables 21, por ejemplo. Habíamos dicho también que el conversor analógico a digital tiene señales de control, que el digital analógico no tiene. Digital analógico le ponemos el valor, la palabra digital, y en el tiempo que puede me convierte a analógico. En el caso del analógico a digital, tiene una señal de inicio de conversión, que puede ser una palabra que nosotros escribimos sobre un registro de control, o seteamos un bit con la función de bitset bit reset. Con eso arrancamos el conversor, nos avisa el conversor cuando terminó la conversión, o en algún caso también nos dice que está ocupado, que está busy, y cuando deja de estar busy significa que terminó la conversión. Tendremos una señal de habilitación de lectura, y esa señal de habilitación de lectura nos vuelca sobre el bus de datos del microcontrolador el resultado de la conversión. Entonces, este es el proceso. Escribiremos sobre una dirección para arrancar, leeremos un bit que nos indicará que terminó la conversión, o podemos programarlo para que nos avise por medio de una interrupción. Cuando estamos en la rutina de atención de interrupción, o en la rutina que detectó que se terminó la conversión, habilitamos la salida y leemos el resultado de la conversión. Habíamos presentado en la clase anterior aproximaciones sucesivas con todas las implicancias, y habíamos dicho que aproximaciones sucesivas era un conversor muy versátil, que era muy ampliamente usado porque era de bajo costo, buena velocidad y buena resolución, y que se utilizaba perfectamente para el rango de audio, con una resolución típica de 10-12 bits hasta 14 bits también, de acuerdo con el fabricante. Nosotros vamos a ver otros tipos de conversores ahora. Por ejemplo, por arrastre es un conversor muy fácil de interpretar, porque tenemos un contador bidireccional, un conversor digital analógico. Al conversor digital analógico le aparece una tensión de referencia, recordemos que era imprescindible, y tenemos un comparador. Entonces, lo que hacemos es arrancar un contador monótonamente creciente, y ese contador genera una palabra binaria que la llevamos
al mundo analógico a través del conversor digital analógico, comparamos con la magnitud de entrada y entonces lo que vamos haciendo es que el contador va creciendo hasta que llega a igualar y superar a la señal de entrada, que sería esta que nos aparece aquí. En el momento en el cual supera a la tensión de entrada, la salida del comparador le dice al contador bidireccional que deje de crecer en forma monótonamente creciente y que se convierta en un contador descendente. Sigue descendiendo hasta que vuelve a cortar a la señal en sentido contrario, ahora está por debajo, vuelve a ser un contador ascendente y de esa manera va siguiendo las variaciones de la magnitud de entrada. Entonces esto es muy piola cuando tengo señales de variación lenta, porque en muy poco tiempo, sin tener que esperar todos los ciclos de un conversor por aproximaciones sucesivas, por ejemplo, voy siguiendo la magnitud de entrada. Tenemos una particularidad, que se sigue rápidamente a la señal sin tener que esperar mucho tiempo, pero en el primer momento se tarda un tiempo indefinido, porque depende de la magnitud de entrada, en obtener la primera conversión. Entonces es un conversor muy fácil de implementar, es muy rápido una vez que está en régimen, pero es impredecible para la primera conversión. El paralelo o flash es un conversor que se utiliza mucho, por ejemplo, en video, en el cual se requiere velocidad de conversión. No tanto resolución, porque obtener resolución vamos a ver que es un poco complicado, pero sí velocidad. Entonces, en este paralelo o flash tenemos comparadores. Supongamos que tenemos, por comodidad, un conversor de 8 bits, entonces vamos a armar una red de resistores, de divisores, todos los resistores son de igual valor, y en la entrada de cada comparador tendremos, por un lado, la magnitud de entrada, le llega a todos, y por otro lado, una parte proporcional de la tensión de referencia dada por los divisores de resistivos que tenemos. Entonces, supongamos que la tensión de entrada esté entre 3 octavos y 4 octavos de la tensión de referencia. Así que estaríamos en esta zona intermedia, entre estos dos. Entonces tendría que por todos los que están por debajo, la tensión de entrada es mayor que la porción de la tensión de referencia que estamos aplicando. Entonces vamos a tener que esta tensión será mayor que esta, por lo tanto tendremos como salida un 1. Pero, como dijimos que la tensión de entrada está entre 3 octavos y 4 octavos, si todos estos de aquí abajo, de 1, 2 y 3, la salida me daba 1, la salida del comparador 4 me va a dar 0 porque la tensión de entrada va a ser menor que la tensión proporcional a la referencia. Entonces, de aquí para arriba todos me van a dar 0 y de aquí para abajo todas las salidas de los comparadores me van a dar 1. Entonces acá tenemos este circuito que figura como binary conversion, es un codificador con prioridad, similar a los que ustedes vieron en Digitales 1. Entonces lo que hace es tener en cuenta cuál es, empezando desde arriba para abajo, cuál es el primer 1, o si ustedes prefieren, de abajo para arriba, cuál es el primer 0, y convierte a la salida la palabra binaria correspondiente. El tiempo de conversión aquí es bajísimo porque es el tiempo de propagación de un comparador. Entonces se puede hacer comparadores cuyo tiempo de comparación sea del orden de los nanosegundos, por lo tanto puedo llegar a tener conversiones del orden de los megahertz sin ningún tipo de problema. Entonces, este tipo de conversores se usa para señales de alta velocidad, como por ejemplo señales de video. Es complicado porque ustedes imagínense que quieren hacer un comparador, un conversor analógico a digital de 16 bits
Entonces necesitaríamos poder llegar a resolver con estos comparadores hasta un 16avo de la tensión de entrada, con la velocidad que eso requiere. Entonces se hace complicado, si porque ustedes piensen que vamos a tener, para tener 3 bits a la salida necesitamos 8 comparadores. Si nosotros tenemos tener a la salida 16 bits, por ejemplo, necesitaríamos tener 65.536 comparadores, 2 a la cantidad de bits de salida que yo quiera, lo cual hace que sea prácticamente imposible de realizar, de implementar en la práctica por razones de tipo tecnológico. Entonces, el conversor paralelo flash es rápido, es simple, pero no se puede utilizar para una gran cantidad de bits de salida. Aquí es las consideraciones. Si la tensión de entrada es menor a medio bit menos significativo, todas las salidas están en bajo, y así vamos analizando cuando va cambiando de bit a bit. Dijimos entonces que el paralelo flash se usa para señales de alta velocidad con una moderada resolución, porque tiene complicaciones de tipo tecnológico para implementar tal cantidad de comparadores. El otro conversor que vamos a mencionar es el pipeline. El pipeline, el principio de funcionamiento es bastante sencillo también. Tenemos amplificadores que tienen ganancia 2. Aquí tenemos un comparador que por un lado tiene la tensión de referencia, cada comparador, y por otro lado la magnitud de entrada. Entonces, si la salida de este comparador es digamos, la magnitud que estamos haciendo es comparando con la tensión de referencia sobre 2, es decir, si la tensión de plena escala sobre 2. Si queremos tener 5 volt de tensión de plena escala, entonces la tensión de referencia será 2,5 volt. Comparamos la tensión de entrada entonces con 2,5 volt. En el caso de que la salida me dé que es mayor que 2,5 volt, si la tensión de entrada es mayor que 2,5 volt, lo que hacemos es dejar pasar esa magnitud directamente sumándole o no la mitad de la tensión de referencia. Es decir, acá tenemos, por un lado, que conectamos o no la tensión de entrada y le restamos la tensión de referencia sobre 2. Si la tensión de entrada, entonces sería, por ejemplo, 3 volt, hacemos la comparación de los 3 volt con la mitad de la tensión de plena escala, me da que es mayor, con lo cual lo que hago es restarle 2,5 volt para quedarme con la diferencia entre 3 volt y 2,5 volt, que es esta tensión de referencia. En cuyo caso amplifico por 2 la diferencia, o si la tensión de entrada es menor que la tensión de referencia sobre 2, la dejo pasar tal cual y la multiplico por 2. Si en un caso multiplico la tensión de entrada por 2 directamente, o en otro caso multiplico la diferencia entre la tensión de entrada y la tensión de referencia. Entonces, si yo tengo 3 volt, comparo con 2,5 volt, que sería la tensión de referencia, la diferencia 0,5 la multiplico por 2. Ahora, si yo tenía 2 volt, la comparo con la tensión de referencia, me da que es menor, entonces multiplico directamente esos 2 volt, no la diferencia con la tensión de referencia. Entonces, de esta manera, lo que voy haciendo es haciendo comparaciones y fijándome cuál es el resultado, cuál es el interruptor que cierro, me voy quedando con que me va diciendo entonces, en este esquema de pipeline, porque es una tubería, lo mismo que en el caso del microcontrolador Cortex,
de acuerdo con que multiplique o no multiplique por 2 la diferencia o la magnitud de entrada directamente, voy obteniendo los bits, cada uno de los bits de conversión. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Una consulta, Marce. Sí. Ahí donde dice FI1, FI2, FI3, esas serían las salidas, ¿no? ¿Perdón? Ahí donde dice FI1, FI2, en el Sí, bloque SH1, digo, SH2, SH3. sí. Cada una de esas, ¿qué sería? Esto sería un sample and hold. Ah, Es está bien. retiene, muestrea y retiene, con una señal de control en cada uno de los casos. Perfecto. Gracias. Por eso es el pipeline que va, la señal va progresando, se hace algo aquí, se manda aquí, se hace algo aquí, se manda aquí y así sucesivamente. Por eso se llama pipeline. Cada cada uno de los sample and hold es manejado por una señal de fase. ¿Bien? Y acá, la salida, ¿dónde la tendrías? La salida la tengo de acuerdo a lo que yo esté al resultado de las comparaciones de cada uno de los comparadores. Ah, está bien. O sea, la La tendrías. decisión que voy tomando me va diciendo si es mayor que 2,5 o menor que 2,5 y así sucesivamente en todos los casos. Porque en algún caso, digamos, por ejemplo, en aquí intermedio, lo que me está diciendo, me está contando la historia previa. Es decir, la historia previa es lo que yo tenga multiplicado por 2, ya sea de la diferencia entre la tensión de entrada y la tensión de referencia, o la tensión de entrada directamente, la multiplico por 2 y en base a eso voy haciendo la conversión. Pero ya seteé anteriormente el bit más significativo porque comparé con la tensión de referencia con la tensión de referencia. Entonces, cada etapa va actuando una a continuación de la otra, por eso se llama pipeline, pero ya previamente fijé un bit. Entonces, ahora, por ejemplo, la diferencia entre la tensión de entrada y la tensión de referencia la multiplico por 2, hago la comparación aquí, fijo el segundo bit, pero ya estaba previamente fijado el primero. Y así sucesivamente. Cuando hago la comparación aquí, defino el tercer bit, pero ya están fijados los dos anteriores por las comparaciones anteriores. Y acá está la justificación, de implementación. Y ahora, fíjense que acá hay un hecho significativo. Aquí en el pipeline no tenemos conversor digital analógico. En los que vienen a continuación, rampa y doble rampa, tampoco tenemos conversor digital analógico, sino que trabajan con un contador. Veamos en el caso del rampa, es muy fácil de entender. Aquí tenemos un integrador, un operacional con el capacitor en la realimentación. Esto es un integrador. Integramos la tensión de referencia y nos da una rampa. La integral de una señal constante es una rampa. Cuando la tensión de la rampa alcanza la tensión de entrada, el comparador detiene el contador. Y es fácil de entender que el tiempo de conteo, es decir, el valor de cuenta al cual hemos llegado, dependerá de la tensión de entrada. Cuanto mayor sea la tensión de entrada, más tiempo va a tardar la rampa en llegar a la tensión de entrada y la cuenta de salida del contador será mayor. Cuanto menor sea la tensión de entrada, más rápidamente la rampa va a alcanzar a la tensión de entrada y por lo tanto la cuenta será menor. Es un circuito muy fácil de implementar, muy económico, no tiene conversor digital analógico, por lo tanto me permite evitar todos los errores que estaban vinculados con tener un conversor digital analógico, como por ejemplo el error de
linealidad diferencial. El rampa es fácil de implementar, pero tiene un problema serio, que es que normalmente la tensión de entrada viene montada con el ruido más frecuente que nos vamos a encontrar nosotros, que es la tensión de la señal de alimentación, la señal de 50 Hz. Por tal motivo, es muy fácil de implementar, pero sería válido solamente para el caso en el cual podamos garantizar que la señal de entrada está exenta de 50 Hz, que evidentemente es muy difícil de lograr porque estamos con todos los cables que tenemos en nuestro trabajo, en nuestra casa, que rodean nuestro ámbito, tenemos una espira que está induciendo 50 Hz sobre cualquier cosa. Por lo tanto, vamos a aprovechar una de las consideraciones básicas de teoría de circuitos 1 y de análisis de señales y sistemas, que es que la integral de una señal senoidal a lo largo de un número entero de periodos, ¿cuánto vale? Repito la pregunta. La integral Cero, porque de una señal senoidal a lo largo de un número entero de periodos vale 0, porque el área de un signo se compensa con el área del otro signo. Y recuerden ustedes que la integral, el concepto de interpretación de integral es el cálculo de área. Entonces vamos a hablar del doble rampa. En el caso del doble rampa, lo que hacemos es distinto. Lo que hacemos es integrar la tensión de entrada a lo largo de un número entero de periodos de la señal de 50 Hz. Es decir, 20 milisegundos, 40 milisegundos, 60 milisegundos y así sucesivamente. Integramos la tensión de entrada, con lo cual aplicamos el teorema de superposición y entonces la integral de mi señal más 50 Hz me resulta ser la integral de la señal más la integral de 50 Hz. Y si lo integro a lo largo de un número entero de periodos, se cancela y entonces me queda solamente pura la integral de la señal de entrada. Entonces, lo que hago es, primero de todos, un integrador durante un tiempo fijo. 20 milisegundos, 40 milisegundos, 60 milisegundos. Y acá lo que vamos a ver es que al final de ese lapso, la tensión de entrada, la tensión de salida del integrador, la tensión de salida del integrador, va a ser proporcional a la tensión de entrada. Si la pendiente que nosotros tenemos aquí es proporcional a la tensión de entrada, porque es BI sobre RC. BI sobre RC, por lo tanto, dependerá del valor de BI el valor final cuando transcurran estos 20, 40, 60 milisegundos. Con esto lo que hice fue eliminar los 50 Hz. Y lo que hago ahora es descargar el capacitor del integrador, descargarlo aplicándole la tensión de referencia. Entonces, en realidad, el tiempo de medición empieza aquí. Cuando pasaron los 20, 40, 60 milisegundos, ahí es donde comienzo a medir. ¿Cómo? Aplicándole la tensión de referencia y descargando el capacitor. Entonces, lo que hago es comparar cuando la señal de descarga llega a 0. En ese momento, si yo lo que hice fue contar el tiempo de descarga y como el valor al cual llegamos en el integrador, pasado ese lapso de integración, va a depender de la tensión de entrada, por similitud de triángulos, es decir, lo que yo digo es, si esta altura depende de la tensión de entrada, por similitud de triángulos, este tiempo va a depender de la tensión de entrada. Y este tiempo va a depender de la tensión de entrada. Entonces, arranco un contador en el momento en el cual transcurrieron los 20, 40, 60 milisegundos y comienzo a descargar
utilizando la tensión de referencia que, como es interna, no tiene 50 Hz montados, sino que es una señal pura. Entonces la integro descargando el capacitor y de esta manera mido tiempos y este tiempo es proporcional a la tensión de entrada. Este circuito es muy barato, muy fácil de implementar, no tiene conversores digital analógico incorporados, por lo tanto no tiene los errores propios de los digitales analógicos y es mucho más barato y se utiliza ampliamente. El único problema es que el tiempo de conversión es bastante pobre porque tengo que dejar pasar 20, 40, 60 milisegundos solamente para el periodo de carga y luego para la descarga. Entonces el doble rampa se utiliza, por ejemplo, en multímetros o en circuitos en los cuales no me preocupa demasiado la velocidad, sí la sencillez y el costo. Existen unos conversores que se los llama cuádruple rampa, que lo que hacen es dividir la conversión en dos partes. En la primera parte, lo que se hace es cortocircuitar la entrada del conversor analógico digital, hacerlo en forma automática, y en ese lapso, y se hace una medición como la que estamos viendo aquí. Entonces, en ese lapso, al cortocircuitar la entrada, lo único que me queda es la tensión de offset de los operacionales. Entonces hago un primer ciclo para medir cuál es la tensión de offset y de esa manera corregir en forma permanente la medición propiamente dicha. Entonces hacemos dos mediciones. La primera es con la entrada cortocircuitada, con lo cual lo que estamos haciendo es medir el offset y luego hacer una medición completa en la cual lo que hacemos es compensar ese offset que medimos en la primera parte. Y de esta manera, entonces tenemos un circuito con autocorrección, independientemente del operacional que nosotros estemos utilizando. La conversión tensión-frecuencia, y con esto terminamos la clase de hoy, lo que hace es simplemente generar una diente de sierra a través nuevamente de un integrador que comparamos la integral de la tensión de entrada con la tensión de referencia, es decir, esta sería la tensión de referencia. Cuanto mayor sea la tensión de entrada, mayor será la pendiente de la integral que nosotros tengamos, y por lo tanto, mayor va a ser la frecuencia. Entonces, si nosotros cambiamos la tensión de entrada y la llevamos de un valor a otro valor, más rápidamente vamos a llegar a la tensión de referencia, mayor cantidad de ciclos por unidad de tiempo tendremos, y si nosotros medimos la frecuencia de la señal diente de sierra generado, estamos vinculando esa frecuencia con la magnitud de la tensión de entrada, porque la pendiente es la tensión de entrada dividido RC. Como siempre, es la ecuación característica de todos los integradores. ¿Alguna pregunta?